Muchas gracias por su compañía, bienvenidos nuevamente a su canal Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. En el video anterior platicamos de los orígenes de la tecnología para generar y transmitir la energía eléctrica de forma masiva y convertir esta tecnología en algo alcanzable, no solamente para la gran industria y los magnates de aquella época, sino ponerla al servicio de la humanidad y empujar nuestra civilización como la conocemos. Esta serie de videos está compuesta de 10 partes, es bastante extenso. Bien pueden saltar al video A1.16, en el cual tratamos temas más técnicos, pero sinceramente les recomiendo no se despeguen de su monitor, pues esta es una historia que bien vale la pena platicar de ella para que nuestros espectadores con experiencia en esta industria o aquellos nuevos valores que deseen integrarse a trabajar en la industria de las líneas de transmisión u otra disciplina relacionada, conozcan la gran historia detrás de aquellas torres y cables que vemos a diario y simplemente nadie se toma el tiempo para ponerse a pensar, bueno, ¿y cómo se construyó todo esto? Veremos cómo la tecnología eléctrica, junto con las líneas de transmisión, se expandió hacia los distintos continentes del mundo y literalmente cablear al mundo. La historia universal habla que los inicios de la electricidad tuvo lugar en los Estados Unidos, pero hubo otros lugares en Europa donde se desarrollaron experimentos previos a los llevados a cabo por Edison y Tesla. Por ejemplo, la línea de transmisión Tivoli-Roma en Italia, que entró en operación en 1882 y fue una de las primeras, si no es que la primera línea de transmisión que se tiene registros. Esta línea tenía 5.1 kV y 15 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, la magnitud de desarrollo no fue llevada a cabo a la escala que tuvo lugar en los Estados Unidos, donde esta tecnología se posicionó como una nueva industria. Hablaremos cómo se desarrollaron los sistemas eléctricos por regiones en el siguiente orden: Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos; Europa, Rusia, China, Asia, Japón, África, Madagascar, Groenlandia, Islandia, Alaska, Hawái, Australia, Cuba, Centro y Sudamérica y por supuesto México. Cada región encierra una gran historia. Espero contar con su compañía en esta serie de videos. Norteamérica, el desarrollo eléctrico de Canadá. El sistema eléctrico canadiense tuvo sus inicios de generación masiva en 1880 y debido a que Canadá es un país con abundantes recursos hidrológicos, desde muy inicios de su historia se dio un enorme impulso a la generación de electricidad a partir del potencial del agua, desarrollando a finales del siglo XIX las primeras plantas hidroeléctricas, ya que el gobierno canadiense se dio cuenta que para ser competitivos en la economía mundial de aquella época, debía invertir en la implementación de un sistema de líneas de ferrocarril y, paralelamente, el desarrollo de su sistema eléctrico. Digamos que ambas industrias, ferrocarril y energética, iban de la mano, digamos. Canadá, en aquel entonces, no contaba con los territorios del norte, como en la actualidad, así que la provincia de Columbia Británica, o British Columbia, o por sus siglas en inglés BC, inició sus actividades eléctricas en 1883 en la isla de Victoria y en la ciudad de Vancouver. Posteriormente esto se expandió hacia las comunidades de Ladesmith y Nanaimo y también las regiones mineras. Posteriormente, hacia 1909, el sistema eléctrico se expandiría hacia las comunidades de Oak Bay, Richmond, Port Moody, North Vancouver y Coquitlam. En 1888 fue construida la primera planta generadora por la empresa Nanaimo Electric Light, la cual operaba a base de generadores de corriente directa en 25 kilowatts. Las primeras líneas de transmisión en corriente alterna iniciaron en 1904, teniendo una longitud de 15 millas en 20 kV
desde la comunidad de Lake Butson hacia Vancouver y extendiéndose hacia lo que hoy es la zona de Westminster. Una expansión más hacia North Vancouver vendría en 1905 y una extensión más para conectar con las comunidades de Chilliwack en 1910. Y a partir de este año, la provincia de Columbia Británica ya contaba con 23 plantas generadoras, dando servicio a 38 comunidades. Las principales empresas generadoras eran la llamada BC Electric Railway Company y la empresa West Kootenay Power and Light Company. Hacia 1930, Columbia Británica contaba ya con un sistema de 58 plantas generadoras, expandiendo su servicio a más de 118 comunidades. Otro proyecto muy importante en aquella época fue la planta hidroeléctrica de Steep Falls, localizada al norte de la población de Mission, en la misma provincia de Columbia Británica. Esta planta inició su construcción en 1909 y siendo puesto en servicio su primer generador en 1911 y teniendo posteriores ampliaciones, hasta que en 1928 fue completamente terminada y hasta que en 1995 fue reemplazada por una nueva planta que está justamente al lado de esta planta generadora, y la planta original se convirtió en un hermoso museo y monumento a la industria eléctrica mundial. Si alguna vez tienen oportunidad de visitar la ciudad de Vancouver, en verdad les recomiendo este museo de Steep Falls, localizado en la población de Mission. Créanme, es un hermoso lugar para irlo a visitar. Ahora nos vamos hacia el este, hacia la provincia de Alberta. Alberta inició su electrificación un poco desfasado de otras ciudades canadienses, pues Alberta no contaba realmente con centros urbanos hasta que fueron desarrolladas las entonces nuevas comunidades de Calgary, Edmonton y Lethbridge a partir de 1880. Calgary fue el primer centro urbano en electrificarse en 1887, iluminando sus calles en los alrededores de lo que es hoy el Fuerte Calgary o el Calgary Fort. El área llamada de Prince Island, la cual es una isla justamente en el centro de la ciudad de Calgary, debe su nombre al señor Peter Prince, quien era propietario de un aserradero y generaba él mismo su propia energía eléctrica y vendía el sobrante de esta energía como para uso residencial. Sin embargo, el señor Prince tuvo planes de expandirse. En 1882, el gobierno de Calgary sufrió un colapso financiero terrible y se vio imposibilitado para solventar el servicio eléctrico, así que concesionó el servicio a proveedores privados. Peter Prince fundó en 1889 la primera empresa eléctrica en Calgary, llamada la Calgary Water Power Company, y le fue otorgado el contrato en 1894, convirtiéndolo en un magnate de la industria eléctrica en la ciudad de Calgary. La ciudad de Edmonton, por su parte, inició su sistema eléctrico hasta 1891 y la población de Lethbridge contó con su primera planta generadora a base de carbón en 1893. Ahora, en cuanto a las provincias centrales como Saskatchewan y Manitoba, estas eran provincias meramente dedicadas a la agricultura, es decir, prácticamente no existía otro tipo de industria económica, de modo que no se alcanzaba a comprender el potencial de contar con un sistema eléctrico hasta que los mismos granjeros, para poder incrementar su capacidad de producción agropecuaria, pues se dieron cuenta que debían modernizarse y adoptar la nueva tecnología que les ahorraría mucho trabajo físico, aumentando su productividad. En la comunidad de Prince Albert fue la primera en contar con un sistema eléctrico
a base de pequeñas cooperativas privadas y otras pequeñas empresas, hasta que en 1920 se formaron las primeras grandes empresas eléctricas como la Northern Light and Power, Dominion Electric Power y Midwest Utility Limited Company, hasta que en 1929 fue fundada la hasta hoy empresa de Sask Power, que para 1948 contaba con 35 plantas generadoras y más de 8.800 kilómetros de líneas de transmisión. Yéndonos un poco más hacia el este, la provincia de Manitoba. Manitoba instaló su primer planta generadora en el año de 1900, localizada en el río Minnedosa, lo que hoy viene siendo el río Little Saskatchewan, a unos 2,5 kilómetros de la unión con el río Assiniboine, la cual era operada por la empresa Brandon Electric Company y dando servicio a la comunidad de Brandon por medio de una línea de transmisión de 14 kilómetros en 11 kV, pero pues esta sería desmantelada en 1924 en su totalidad. El primer gran proyecto canadiense fue en 1881 en Ottawa, Ontario, cuando el señor Thomas Ahern y Warren Soper iniciarían la empresa Ottawa Electric Company, donde el gobierno de la provincia construyó la primera planta hidroeléctrica Cloutier Falls, localizada sobre el río Ottawa en el área de Leverton Flats. Y posteriormente se desarrollaron los sistemas eléctricos en las ciudades como Hamilton en 1896, donde 5 personajes conocidos como los Five Johns o los 5 Juanes, el señor John Dickinson, John Morrison Gibson, John Moody, John Patterson y John Sutherland, visualizaron el futuro de la electricidad en la comunidad, y en 1898 se puso en servicio la primera línea de transmisión hacia la ciudad de Hamilton proveniente de la planta generadora de Dussault Falls. Esta línea tenía 56 kilómetros en 22.5 kV. Hacia 1890 se planeó el gran proyecto de las cataratas del Niágara, el cual fue construido conjuntamente por Canadá y los Estados Unidos. La construcción de este proyecto inició en 1902, con lo cual se abastecería de energía eléctrica a vastas regiones en ambos países. Paralelamente, del lado canadiense, se invitó a varias pequeñas empresas generadoras para formar parte de un gran sistema interconectado, lo cual pues no fue fácil por diversos intereses. Fue en 1903 cuando el gobierno de Ontario formó la agencia Ontario Power Commission para coordinar los trabajos y levantar un sistema interconectado. No fue sino hasta 1910 cuando el servicio eléctrico se hizo público, alcanzando a abastecer otras ciudades y poblaciones. Durante el siglo XX, nuevos territorios se unieron a Canadá como Northwest Territories, Yukon y recientemente Nunavut en 1999. Northwest Territories tuvo su primer proyecto eléctrico en 1948. Fue en 1956 cuando las operaciones eléctricas se expandieron para cubrir el territorio de Yukon, hasta que en 1989 se forma la agencia Northwest Power Corporation. En cuanto a Yukon, su sistema eléctrico nació en 1907 a 1920 con la construcción de una planta hidroeléctrica cercana a Dawson City, con múltiples proyectos mayores desde 1911 a 1966. Pasemos ahora al desarrollo eléctrico de los Estados Unidos. A partir de la invención de Thomas Edison, los sistemas eléctricos comenzaron a surgir en la ciudad de Nueva York a base de sistemas en bajos voltajes de corriente directa o DC, con su primera planta de generación llamada Pearl Street, la cual daba servicio a unos 85 clientes exclusivos
entre la alta sociedad del viejo Manhattan y los grandes magnates de la industria, además del alumbrado público. Posteriormente, en 1882, Edison construyó la primer planta hidroeléctrica llamada Vulcan Street en Appleton, Wisconsin. Previo a esto, en 1881, la Comisión Eléctrica del Niágara, compuesta por Canadá y los Estados Unidos, planearon la construcción de la planta hidroeléctrica más grande del mundo hasta aquel entonces, la planta hidroeléctrica de Adams, que aprovecharía el caudal de las cataratas del Niágara para producir energía eléctrica de manera masiva y alcanzar más distancia de transmisión, y con ello revolucionar completamente el concepto de la generación eléctrica. Esta enviaría la energía eléctrica generada en corriente alterna hasta la ciudad de Buffalo, en Nueva York, por medio de la primera línea en corriente alterna en 11 kV y 25 millas de longitud. En 1886 tuvo lugar otro proyecto que reforzaría el futuro de la corriente alterna. William Stanley, financiado por George Westinghouse, llevó a cabo el proyecto de electrificación Great Barrington, al oeste de Boston, Massachusetts, el cual emplearía el dispositivo perfeccionado por Stanley, el transformador de potencial, equipo con el cual aprovecharía el potencial de transmisión de alto voltaje ofrecido por la corriente alterna, desarrollada por Tesla, para convertirla o reducir el voltaje a niveles más seguros para su uso final. La línea de transmisión tenía una longitud de 1.2 kilómetros. Este sistema captó la atención de más inversionistas para expandir los sistemas de generación y transmisión en corriente alterna a otras regiones del país. Pittsburgh, Pensilvania, 1886. Otro proyecto en corriente alterna aparece para dar servicio a los sistemas de señalización de los ferrocarriles para la empresa Union Switch and Signal Company Works. George Westinghouse, junto con Oliver Schallenberger, desarrollaron un sistema de transmisión de 3 millas operado en 1 kV. Posteriormente, los sistemas eléctricos se expandirían hacia el oeste y sur del país, y en 1889 se instalaría la línea más larga en corriente directa ubicada en Portland, Oregon, a lo largo del río Willamette, saliendo líneas de transmisión de 14 millas en corriente directa. En esta misma planta, en 1890, se instalaron más unidades de generación, pero en corriente alterna, con líneas de transmisión de 14 millas. Esta región de los Estados Unidos sería fuertemente desarrollada desde 1910 a 1950 gracias al poder del río Columbia, que alimentaría plantas generadoras como la planta de Grand Coulee. Hacia el estado de Colorado, en 1891, se instalaría la planta generadora de Ames and Smuggler, con líneas de transmisión de 2.5 millas y 3 kV hacia las minas, ya que la industria metalúrgica estaba en un magnífico tiempo y, obviamente, requería de los servicios de la electricidad. Nuevamente, George Westinghouse y su equipo hicieron posible este proyecto. Una vez entrado el siglo XX, las grandes ciudades americanas contaban con servicio eléctrico, además que el país entró en la Primera Guerra Mundial, donde fue impulsada por primera vez la industria militar, la cual requirió del inicio del desarrollo de la industria eléctrica a una gran escala, aún mayor, pero la población rural estaba aún rezagada y gran porcentaje de estas comunidades pues no contaban con servicio eléctrico, de modo que estas comunidades debían hacer sus actividades económicas con métodos manuales y con ello pues obviamente perdiendo competitividad. Ahora, como sabemos, los Estados Unidos entró en la época de la Gran Depresión en 1929.
y uno de los más emblemáticos proyectos en la historia fue la construcción de la monumental presa Hoover, entrando en operación en 1936 como medio para impulsar la economía americana y salir de la Gran Depresión. En 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt implementó la Administración de Electrificación Rural, REA por sus siglas en inglés, Rural Electrification Administration, para desarrollar los sistemas eléctricos en estas comunidades a base de cooperativas, de manera que la electricidad se generaba y transmitía localmente y se financiaba por medio de fondos de la REA. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas requirieron del masivo suministro de productos agropecuarios para mantener a las tropas, y esto a su vez contribuyó a que los sistemas de electrificación rural se desarrollaran notablemente, y para 1953 más del 90% de las comunidades rurales en los Estados Unidos contaban con servicio eléctrico. Pasando a otro episodio, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos impulsó su industria bélica, para lo cual requirió del desarrollo a gran escala de su sistema eléctrico para abastecer de energía eléctrica a las fábricas de equipo militar. Posteriormente, durante la posguerra, continuaría el desarrollo tecnológico del país en otras industrias, tanto de comunicaciones como de bienes de consumo, especialmente el desarrollo de la carrera espacial, la cual requeriría del suministro eléctrico a gran escala por el desarrollo de los propulsores y equipos tan sofisticados para las cápsulas espaciales. En la actualidad, los sistemas eléctricos americanos están formados por una gran diversidad de empresas que construyen sus propias infraestructuras, y entre todas son interconectadas para formar una red nacional de servicio eléctrico. Los Estados Unidos actualmente enfrenta el gran problema que gran parte de sus infraestructuras, incluyendo la industria eléctrica, han sobrepasado su vida útil, y es necesaria una reconstrucción, pues la demanda eléctrica aumenta y aumenta y aumenta en este país a un paso sumamente veloz. Pues bien, esa ha sido una breve semblanza de lo que fue el desarrollo eléctrico en estos dos países de Norteamérica. En el siguiente video veremos cómo fue el desarrollo eléctrico en otro continente, en Europa, así que no se pierdan el siguiente capítulo. Muchas gracias por su compañía, espero seguir contando con su visita para el siguiente video. Ingeniería en Línea de Transmisión TV, capacitación para energizar al mundo. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.